¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en el programa para Radio Nicolaita y Podcast. En esta emisión pues es de aniversario, cumplimos 3 años al aire aquí en Radio Nicolaita, transmitiendo, pues empezamos los domingos, después los martes y ahora los miércoles a las 4:30 de la tarde. Un gusto que nos siga acompañando semana a semana, escuchando toda la información del mundo de los negocios. Hoy no nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo, que ha estado con nosotros en los últimos años platicando sobre economía, finanzas y por supuesto con su análisis profundo de la bolsa de valores, ese análisis que siempre tenemos con él semana a semana, que ha enriquecido muchísimo su colaboración a este programa. Y en esta ocasión, que seguramente nuestro compañero y amigo Rodrigo Ortiz nos hará mucha falta, porque hablaremos sobre diferentes temas pues relacionados a este lunes negro, esta caída de las bolsas que se dio durante esta semana, este inicio de semana. Pues hablaremos de ello. Y pues bueno, comenzamos con Encuentro de Negocios. Y comenzamos precisamente hablando sobre cómo pues esta caída en las bolsas pues se precipitó dramáticamente el lunes, que prácticamente esto inició el domingo por la noche, la madrugada del lunes, donde las bolsas en Asia comenzaron a abrir y empezó un declive, una caída de las bolsas, principalmente en Japón, donde la bolsa de Japón, el Nikkei, empezó a disminuir poco a poco y empezaron a caer la bolsa, y esto se contagió en todas las bolsas a nivel mundial, afectando principalmente a las bolsas de los Estados Unidos, por supuesto, y que al prender la mañana del lunes, prender los televisores en los canales de noticias especializados en finanzas, pues se veía esta caída de acciones de diferentes empresas, muchas compañías pues prácticamente cayendo su valor en bolsa, muchos sacando su dinero. Uno, porque desde el viernes el gobierno de los Estados Unidos pues anunciaba una tasa de desempleo mayor a la esperada. Eso fue uno de los primeros focos rojos que se veían venir. Fue el anuncio, se dio un viernes, que comúnmente se dan por los viernes, y que tuvo un impacto inmediato ya para la apertura de bolsas el lunes ya en Asia, y esto pues tuvo repercusiones fuertes, y que esto empieza a sonar cada vez más fuerte con los crecientes temores de una posible recesión económica en los Estados Unidos, que son los principales culpables de este colapso del mercado mundial, y en América Latina pues no fue la excepción. Crecientes temores de una posible recesión los hemos estado hablando aquí en el programa, porque hemos mencionado que los ciclos económicos, que el ciclo económico dura aproximadamente 8 años. En septiembre de este año se cumplen, digamos que 2 ciclos desde la última vez que hubo una recesión en Estados Unidos, cuando la burbuja de los créditos subprime reventó y hubo esta gran crisis en septiembre del 2008. Pues desde hace 16 años, casi 16 años, no ha existido una recesión, y esto lo hemos analizado aquí. Incluso hemos hablado con nuestro gran amigo Rodrigo Ortiz y hemos hecho un análisis de cómo es que la economía mundial ha sorteado todo este escenario de crisis que pareciera que hace que la economía pudiera irse a recesión, pero de repente sucede algo en el que la economía se vuelve a dinamizar y no se cae en recesión. Incluso se creía, o creíamos incluso, porque aquí lo mencionamos en el programa desde hace varios años, que con la pandemia, como lo hemos dicho aquí, pues llegaría la recesión, pero no fue así. Es algo muy curioso, porque han sucedido diferentes escenarios que podrían decirse que llevarían a la economía a una recesión, pero no ha sucedido, al menos hasta ahora tampoco ha sucedido. Los temores a que pueda suceder aún no son claros. Lo cierto es que hemos visto también cómo el espiral de inflación que se ha tenido en algunos países
ha sido diferente. En algunos países la inflación, por ejemplo, ha ido disminuyendo, pero en los últimos meses sigue a la alza, y esto implica que las tasas de interés no se recorten, que creo que es otro aspecto interesante, porque si las tasas de interés no se recortan, se mantienen altas, y al mantenerse altas también la deuda de muchas personas empieza a convertirse en algo que es insostenible, que es lo que hemos venido mencionando aquí también, en el que que las tasas de interés se mantengan altas, pues obviamente es una solución para disminuir la inflación, pero por un tiempo prolongado, lo hemos mencionado también aquí en el programa, pues de cómo es que puede afectar de alguna forma a aquellos que son deudores. De una parte se benefician los que ahorran, los ahorradores tienen una tasa preferencial que es alta y los bancos la ofrecen, pero también quienes tienen deuda, la tasa de interés se vuelve alta, y durante un tiempo prolongado, como lo ha estado ya durante casi más de 2 años, pues se provoca también que muchas personas, incluyendo las propias empresas, pues se mantengan endeudadas durante un periodo prolongado de tiempo, y no sabemos también el fantasma de la cartera vencida de los bancos cuando empiece a aparecer, que eso es también uno de los muchos factores que puedan llevar a una tormenta perfecta para una recesión, un momento de incertidumbre pues que es muy fuerte, y es que la incertidumbre genera el desplome de los mercados accionarios mundiales, incluyendo, como decíamos, también en América Latina. También las bolsas de México, Brasil, Colombia, pues también se vieron afectadas, y pues es un proceso que seguiremos viendo. El día de ayer vimos cómo se corrigieron algunos indicadores en Asia, pero continúa nuevamente la caída en la bolsa. Algunos inversores están sacando su dinero. Es algo que sí es preocupante, porque pues pudiera venir un colapso, un crack en la bolsa, una crisis que podría estallar. No sabemos a ciencia cierta de dónde, solamente son estos temores a una recesión, que también no quedan muy claros cómo, pero tal vez pudiera existir un trasfondo de todo esto. También en Estados Unidos hay elecciones. La elección que se viene en Estados Unidos va a ser muy pareciera que muy reñida, pero más que reñida, muy polémica, porque va a existir una pelea muy férrea en la que los demócratas querrán, pues de alguna forma, impedir que Donald Trump llegue al poder. Incluso hablábamos de aquí que el mismo Deep State quiso impedir que Donald Trump ganara con su atentado, que pareciera que muchos se han olvidado de eso, y la realidad es que Donald Trump está poniendo el dedo en la llaga sobre el mal manejo de la economía de los Estados Unidos, que precisamente está llevando a una recesión. Entonces esperemos a que los días transcurran, porque esto será cuestión de semanas, para ver si el mercado se corrige, si solo fue una especie de pánico momentáneo, o si verdaderamente hay causas visibles que puedan llevar a que las personas sigan sacando su dinero de sus inversiones. También que las empresas de tecnología, que fueron las más golpeadas, pudieran haber estado sobrevaloradas en el mercado, y que una serie de situaciones se empiecen a conjugar y puedan llevar hacia el camino de una recesión. Eso por un lado, o que pase lo que ha sucedido en anteriores ocasiones, que simplemente sea un momento de pánico y todo se vuelva a corregir y vuelva a tomar un rumbo de cierta normalidad. Pero eso lo veremos en las próximas semanas. Por lo menos en unas 3-4 semanas veremos cuál será el comportamiento de los mercados. Y aquí tendremos, pues bueno, como saben, toda la información y todo el análisis. Así que vamos al siguiente bloque aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios hablando sobre este mismo tema, sobre lo que fue el lunes negro pues en todo el mundo, en los mercados bursátiles. Las bolsas asiáticas han reanudado su caída, al menos desde el día de ayer, en una jornada que tiene altibajos. Los índices bursátiles de referencia cayeron en Japón y en Australia, mientras que los futuros apuntaban a ganancias modestas en Hong Kong. Se tiene pues un
una sensación agridulce de cómo están comportándose los mercados accionarios en Asia. Y las acciones en Asia pues volvieron a caer tras un frenesí de compras que impulsó un repunte en la mayoría de los mercados del mundo. El día de ayer martes los futuros estadounidenses cayeron en las primeras operaciones. Pues sí, porque muchos aprovecharon la caída de los precios accionarios para comprar, y esto pues provocó una subida en la bolsa, pero no es más que esas famosas ballenas que llegan a aprovechar el momento a comprar barato en el mercado accionario, y esto lleva a un repunte, pero no es una tendencia. O sea, no es que esto haya sido sin simple pánico, sino un comportamiento de mercado que aprovechan muchos para poder comprar barato y obtener utilidad. De los índices bursátiles de referencia cayeron en Japón y Australia, mientras que los futuros apuntaban a ganancias modestas en Hong Kong. El índice Standard & Poor's 500 y el Nasdaq también subieron el martes tras los repuntes liderados por Japón. En Asia ambos subieron pues 1% tras una crisis mundial que se tiene con este miedo a una recesión. Tanto el Nikkei, esta bolsa de Japón, como el Topix han caído alrededor de un 18% desde máximos alcanzados el mes pasado, después de caer en un mercado bajista el lunes 5 de agosto, cuando las pérdidas superaban el 20%. El yen, moneda japonesa, el yen japonés, cayó por segundo día consecutivo después de un reciente aumento. El dólar y los bonos del tesoro se mantuvieron estables en las primeras operaciones de Asia. El momento crítico para las acciones japonesas, y como ya lo hemos visto también de manera global, es la fortaleza del yen, y que es en sí misma una expresión de las perspectivas económicas de Estados Unidos. Y pues bueno, seguimos viendo cómo los mercados aún se siguen tambaleando. Como decíamos en el bloque anterior, necesitaríamos esperar algunas semanas para ver si esto se mantiene constante, esta incertidumbre sigue creciendo o llega un punto de estabilización como ya ha pasado. Sin embargo, como lo decíamos al inicio del programa, desde hace 16 años no se tiene una recesión, y esto es preocupante porque la economía está como una bomba de tiempo. Tarde o temprano ese ciclo se tiene que cumplir, por eso es un ciclo. Entonces, que ya hayan pasado lo que la teoría dice que son 2 periodos equivalentes a los ciclos económicos, 2 periodos del ciclo, y que no haya sucedido una recesión es preocupante, porque la economía, como decía, insisto, es como una bomba de tiempo, y esto va a ser sistémico. Esto, cuando suceda, el contagio va a ser más grande. En 2008 los avances tecnológicos que se tenían referente a cómo usábamos internet apenas estaban despegando. Internet apenas era una herramienta que empezaba a utilizarse en nuestro día a día. Ya tenía cierta penetración en nuestra vida cotidiana, pero no como lo vemos hoy. O sea, hoy podemos hacer una transferencia bancaria en cuestión de segundos. Podemos incluso cambiar nuestra moneda fiat, nuestra moneda de nuestro día a día, el peso mexicano, por ejemplo, trasladarlo a alguna plataforma de exchange de criptomonedas y cambiarlo a Bitcoin. Y cambias tu dinero por un sistema paralelo al sistema financiero mundial, en este caso al criptomercado. Y eso no existía en 2008. Entonces, imaginar cómo se puede descapitalizar un banco. En 2008 se temía que la gente fuera a los cajeros y sacara dinero. Ahora existen otros instrumentos financieros que son paralelos al sistema financiero mundial. Este caso es el criptomercado, que es en cuestión de segundos. ¿Puede pasar? Sí puede pasar, porque es viable, es posible. Usted puede agarrar su teléfono y de inmediato mover su dinero a Bitso o a Binance, estas plataformas de exchange de criptomonedas, comprar Bitcoin o comprar alguna otra criptomoneda, y su dinero fiat ya no es moneda fiat, ya se volvió Bitcoin o alguna criptomoneda. Es real y puede pasar. Es un ejemplo de las cosas que pueden surgir durante una crisis, durante un pánico, como lo hemos vivido en los últimos días, que no ha sido tan generalizado en México,
pero que pudiera generalizarse si se agudizan algunas situaciones que puedan ser complejas o que algunos bancos puedan quebrar, por ejemplo, como lo que pasó en 2008, que esto metió pánico a los inversores y también a los consumidores de a pie, que también temían por sus ahorros. Y bueno, el gobierno y el Banco de Japón acordaron monitorear de cerca los acontecimientos en la economía y los mercados financieros con un sentido de urgencia. Esto pues obviamente con la intención de buscar alguna solución que pudiera darse en caso de que los mercados pues se vean pues nuevamente afectados por esta caída. El martes, al día de ayer, los mercados volvieron a recuperar la calma tras un retroceso impulsado por los débiles datos económicos, las decepcionantes resultados tecnológicos, que esto también es importante, que las tecnológicas están seguramente muy sobrevaluadas, el posicionamiento forzado y las malas tendencias estacionales. Creo que hay varios factores que se están conjugando y que se están dando. ¿Cuáles pueden ser los acontecimientos clave durante esta semana que creo que podría marcar ciertas tendencias y dar nuevas notas o nuevamente hacer que los mercados entren en pánico? Pues en el comercio chino, las reservas de divisas, el crédito de consumo en Estados Unidos, los anuncios que se van a dar, la producción industrial en Alemania que se da mañana, el jueves, peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos, que esto podría también marcar niveles similares a lo que anunciaron días pasados sobre los niveles de desempleo, y eso indicaría que si hay un alto nivel de desempleo pues hay problemas en la economía de los Estados Unidos y que esto pues bueno puede provocar situaciones complejas. Hablando sobre otras tendencias como es el caso de las criptodivisas, el Bitcoin, que se pensaba en algún momento que pudiera ser un bien de reserva, pues también cayó durante el domingo, la noche del domingo y el lunes. Después repuntó. Creo que esto es porque también se ha bursatilizado la adquisición del Bitcoin. Por eso también ha caído junto con la bolsa, porque también ya está en los mercados bursátiles. Sin embargo, parte de esta descentralización del Bitcoin todavía existe. Entonces también las personas pueden comprar Bitcoin fuera del mercado de valores. Entonces el que caiga el Bitcoin, el precio del Bitcoin junto con la bolsa, no implica que van de la mano. O sea, también el Bitcoin sigue siendo un bien que está intangible, que es de reserva, similar al oro, y que está ahí disponible para quien quiera comprarlo en algún momento, y esto pueda llevar a algunos a refugiarse en este recurso, en este caso Bitcoin, como lo decía, que ahora es más fácil y que en alguna situación de pánico pues pudiera ser una moneda de reserva. Pues bien, vamos con el siguiente bloque aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios hablando sobre el peso en México, el peso mexicano y esta sismo que provocó el lunes negro en los mercados. Un peso mexicano que versus dólar que llegó a estar incluso llegando a los 16 pesos por dólar, a pasar a casi los 20 el día lunes. ¿Qué pasó con la moneda mexicana? La divisa mexicana ha caído más de 14% desde la madrugada del 2 de junio hasta el lunes 5 de agosto, donde pues el lunes negro se llevó de paso al superpeso mexicano, que durante la primera mitad de este año encabezó las ganancias frente al dólar, frente a una moneda también debilitada. Eso es cierto. La desdolarización del comercio mundial también está impactando obviamente al dólar. Los BRICS, este bloque de países que han buscado alternativas monetarias para su comercio, en el que ya utilizan sus propias monedas para comerciar, incluyendo petróleo y algunos otros tipos de materias primas que comercian estos países miembros de los BRICS. Es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica
y que en los últimos meses se han adherido otros países, como es el caso de Irán, como es el caso de Egipto, como es el caso de Túnez. Son países que tienen cierta relevancia estratégica geopolítica y que se han unido obviamente a este bloque, y que en la parte final de Encuentro de Negocios hablaremos sobre Irán, por ejemplo, y que eso pues obviamente ha debilitado al dólar, ¿no? Y que de alguna forma mantuvo al peso mexicano fuerte, pero con esta pues en este sismo del mercado bursátil, pues muchos se fueron de inmediato a refugiarse en el dólar americano. Y pues bueno, este superpeso ha perdido fuerza durante los últimos 2 meses en medio de la volatilidad postelectoral local, que eso fue uno de los aspectos que debilitó al peso, y las expectativas sobre el futuro de la economía estadounidense, a la que México está altamente vinculada, porque se ha convertido México en el primer socio comercial de los Estados Unidos, superando inclusive a los chinos. Entonces esto vincula a México con la economía estadounidense demasiado estrecha, un vínculo estrecho, y esto pues ha hecho que el peso mexicano resienta obviamente este sismo, como les decía, de este lunes negro en las bolsas, y mantenga al peso mexicano cercano a los 20 pesos por dólar, el precio con el dólar cercano a los 20 pesos, algo que pues es complejo para la economía mexicana no desligarse de la economía de los Estados Unidos. Pero hay otros factores interesantes que se ven en este escenario a nivel mundial, porque pues bueno, en el caso por ejemplo de las últimas elecciones que hubo en Venezuela, donde Maduro pues prácticamente es el ganador de la elección, así es como lo dictaron las autoridades en Venezuela, pone en contrapeso esta parte que también podría ser un dolor de cabeza para Estados Unidos, porque Estados Unidos, a pesar de que tiene sancionado a Venezuela, pues le sigue comprando petróleo porque así le conviene a Estados Unidos. De alguna forma la economía venezolana está dolarizada. Eso también es algo que podría parecer contradictorio y hasta medio irónico, pero sí, la economía de Venezuela se ha estabilizado porque de manera no oficial se ha dolarizado desde hace algunos años, y esto ha hecho que la hiperinflación que tenían los venezolanos pues fuera disminuyendo. Entonces todos estos aspectos versus la reelección de Nicolás Maduro tiene a Estados Unidos en vilo, porque si llega a intervenir cada vez más, Venezuela ya está acercándose a estos países de los BRICS, que incluso se habla que el próximo miembro de los BRICS podría ser Venezuela. Y no es para menos, todo este grupo de países que son contrarios a las políticas económicas de Estados Unidos buscan a un aliado estratégico. Ese aliado estratégico es Venezuela, por las altas reservas de petróleo que tiene este país sudamericano. O sea, Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Por eso hay el interés de Estados Unidos de llevar democracia a Venezuela, no por otra cosa, sino por su petróleo. Pero bueno, irónicamente, pues todo esto también puede llevar a un equilibrio o a un desequilibrio del dólar, y eso podría beneficiar al peso. Mientras exista todavía una Venezuela que no esté aliada a los BRICS, el dólar seguramente va a seguirse fortaleciendo. Sin embargo, si esta balanza se va hacia los BRICS, en el que Venezuela sea aceptada en este bloque de países de los BRICS, seguramente vamos a ver a una Venezuela vendiendo petróleo a monedas como el renminbi chino o los rublos rusos, y eso va a debilitar más al dólar, y eso de alguna forma fortalece al peso mexicano, porque simplemente se va a debilitar la moneda. Eso lo podríamos ver como un escenario utópico. Entonces, tal vez veamos en las notas periodísticas que hay mucha resistencia por parte de Estados Unidos de no aceptar a Maduro, pero de alguna forma lo van a tener que hacer porque se encuentran literalmente acorralados. Pero bueno, esto será un tema a tratar en otra emisión de Encuentro de Negocios. Vamos a la última parte de aquí de Encuentro de Negocios. Y continuamos Encuentro de Negocios, precisamente hablando sobre esos países miembros de los BRICS,
Uno de ellos es Irán, este país de Medio Oriente que también viene a entrar en este escenario mundial complejo. Como les decía y lo hemos dicho aquí en el programa, pues pareciera que cada vez que encendemos el televisor nos encontramos con algo, abrimos el teléfono, porque no como tal el televisor, abrimos el teléfono, entramos a las redes sociales y de repente está pasando algo que está cambiando al mundo, como lo fue la caída de las bolsas el lunes, y ahora también con este escenario de una posible guerra entre Irán e Israel, después de que un miembro de Hamas, de este grupo insurrecto de palestino, que es sumamente aliado de Irán, uno de sus líderes pues fuera atacado en Irán, y este país, el país persa, pues culpa directamente a Israel de esta pues sí, como de este ataque como tal, y ha dicho que podría invadir o atacar Israel, pero no como lo hizo hace unos meses, sino que podría desatarse una guerra en Medio Oriente, y esto también, viéndolo desde otra perspectiva, configuraría de manera pues muy compleja para la economía mundial el escenario, porque Irán es un país que exporta petróleo, que también exporta gas. Israel es un país totalmente aliado de los Estados Unidos, incluso Estados Unidos, por acuerdos militares que se tienen con Israel, está obligado a defender a Israel. Si iniciara una guerra entre Israel e Irán, veríamos un escenario económico también complejo, porque los precios del petróleo se dispararían, y esto también traería como consecuencia un alza en la inflación en algunos países que todavía no superan la inflación y no la han podido controlar, incluyendo a México y también a los Estados Unidos. Entonces, este es otro escenario que no teníamos previsto a la cercanía. Sí teníamos en el radar que pudiera pudiera existir un conflicto en esta zona, pero pareciera que ahora sí ya se está acrecentando más un escenario que podría darse en cualquier momento. Insisto, el mundo es totalmente cambiante. Después de la pandemia todo puede suceder, y esto que estamos viviendo yo creo que no se había visto en ningún momento de la historia moderna, de cómo cualquier situación de repente sucede, se da, y vemos que puede cambiar la configuración geopolítica y económica del mundo entero. Entonces estaremos atentos de lo que pueda suceder, de una guerra que podría desatarse entre Irán e Israel, pero que no sería solo una guerra entre dos países. Podría desatarse una guerra regional en Medio Oriente, y eso de primera mano traería un alza en los precios del petróleo, y por ende pues un alza en la inflación, que ya es insostenible en algunos países continuar con un alza de los precios, que todos lo vemos en nuestros bolsillos impactados. Lo que pasa en el mundo nos afecta también a nosotros. Veremos qué sucede, y cualquier cosa pues aquí estaremos platicándolo en Encuentro de Negocios para Radio Nicolaita y para el podcast. Pues bien, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Como siempre, le agradezco que haya estado con nosotros. Nos escuchamos por aquí en radio y en nuestro podcast a través de Radio Nicolaita en 104.3 de FM. Yo soy Brian Ramírez, y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.